Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Ayer se estrenó el nuevo número 17 de la serie de cómics Darth Vader 2017 de Marvel, uno que justamente ha levantado muchas suspicacias entre nosotros los fans, porque precisamente el maestro Jedi Ferren Barr, después de la gran purga Jedi, terminaría descubriendo cómo fue posible que los Sith usaran a los clones para eliminar a toda la Orden Jedi. Pero no solo eso, ya que también en esta historia, este maestro Jedi usaría la Orden 66 implantada en el chip inhibidor de los clones en su favor para así atacar a los inquisidores de Darth Vader que lo perseguían. Pero si esta historia no la has visto aún, te recomiendo que salgas de este video y la veas, porque en verdad es una de las mejores en todo este nuevo canon de Star Wars. Así que hoy, como cada jueves, ha llegado el momento de resolver sus preguntas del día que me dejaron en el Patreon de la Sombra del Imperio y en los comentarios de YouTube, usando claro el hashtag Pregunta del Día. Y estas preguntas se centrarán netamente a todo lo que ha sucedido en este cómic y para contestar por qué en sí los Jedi no pudieron detener la Orden 66 que terminaría por erradicarlos. Así que entre nuestros Patreons que hicieron sus preguntas en el tema que abrimos en esta semana, Lautaro Salinas nos pregunta por qué en sí los clones obedecieron al maestro Barr cuando él ejecutó la Orden 66. ¿No acaso se supone que esa orden solo la podía ejecutar el canciller Palpatine? Pues justo ese es uno de los enigmas más interesantes de esta serie de cómics, y por la cual en sí la serie de Darth Vader ya está en el top 5 de los cómics más leídos. Pero primero que nada debemos recordar que todo lo que sabemos sobre la Orden 66 viene del universo expandido. Su redacción misma forma parte del universo de Legends, la cual decía que sí, el canciller era el único que podía accionar esta orden verificada previamente por los clones con el canciller. Pero justo la redacción literal de esta Orden 66 viene de los libros, no en sí del episodio 3, que es lo que vimos y que es canon. Así que básicamente el actual canon puede, por así decirlo, modificar el funcionamiento de la Orden 66. Pero tampoco creo que sea así de simplista la explicación, Masters, ya que también hay muchas otras aristas, ya que también debemos considerar que cuando Ferren Barr ejecutó la Orden 66, toda esta serie de cómics de mares que arden sobre Darth Vader en Mon Cala nos explicó detalladamente en el pasado que Ferren Barr dedicó 3 años de su vida a planear su venganza en contra de los Sith para así iniciar una rebelión, y por eso reclutó a su guerrilla, incluso usando algunos trucos mentales Jedi que en sí moralmente fueron cuestionables. Sin embargo, él también nos dejó muy en claro que había aprendido demasiado en sus investigaciones sobre cómo los Jedi habían desaparecido tan rápido y en solo una noche con la Orden 66. Porque él sabía bien que Anakin Skywalker había traicionado a los Jedi y que se había convertido en Darth Vader. Además, claro, conocía la identidad de cada uno de los 3 inquisidores que lo intentaron cazar, llamados en sus tiempos como Jedi como Bill Balen, Proced Dibbs y Masana Tide, tal cual el 6º hermano, el 10º hermano y la 9ª hermana. Y no solo eso, el Jedi Ferren Barr también aprendió todo lo que pudo sobre los clones, ya que por las marcas que habían esos clones al verles sus rostros y al verlos tan jóvenes, pudo descubrir que provenían del último lote de clones de camino. Unos que llegaron curiosamente después de la ejecución de la Orden 66 al Imperio. Por eso él básicamente pudo activar esta orden, porque la Orden 66 no había sido activada antes en ese grupo de 12 clones. Esa en sí me parece que desde mi perspectiva es la explicación más congruente sobre todo esto. Pero continuando con esta maraña de preguntas que nos dejó la serie de cómics de Darth Vader en torno a la Orden 66, Andrés Pacheco en Patreon nos pregunta si creemos que Darth Vader puede matar al maestro Quinlan Vos y si acaso también podrían aparecer los nuevos inquisidores que faltan. Ok, la parte de los inquisidores de hecho creo que es bastante posible, porque son individuos que en los años del Imperio pueden ser, por así decirlo, desechables, como justo pasó con el 10º hermano Proced Dibbs, el cual se nos introdujo en esta serie de 5 cómics y que se nos explicó quién era y cómo murió. Pero lo genial de esto es que en la serie de cómics de Mace Windu ya sabíamos quién era y su origen, así que conociendo el pasado de los inquisidores, la cosa se vuelve mucho más interesante. Y lo mismo está pasando con otros en esta serie, como el 6º hermano que más tarde morirá a manos de Ahsoka Tano, y también con los otros inquisidores que también vimos pelear en la serie de Star Wars Rebels. Así que creo que esto en sí deja la puerta abierta a que alguno de esos hermanos que no conocemos aún sea el que cazó a Lord Maul, y por ende él tenga un sable de luz de un inquisidor modificado, como lo vimos
vimos en la película de Han Solo. Por otra parte, los inquisidores y Darth Vader como su jefe recibieron la tarea primordial de parte de Palpatine de cazar a una serie de 8 blancos prioritarios entre los Jedi que se supone que sobrevivieron a la Orden 66. Pero esos 8 solo eran algunos, no eran todos los Jedi, ya que en esta lista no estaban casualmente ni Obi-Wan Kenobi ni tampoco Ferren Barr. Y justo esa lista la pudimos ver escrita en Aura Besh, siendo analizada por Vader y el Gran Inquisidor cuando él sí tomó las riendas del Inquisitorius. Y entre los nombres de los Jedi que vimos tenemos a 2 Jedi que ya murieron, Kira Kinfila y Jocasta Nu, pero también tenemos a 2 usuarios conocidos como Ahsoka Tano o el Maestro Yoda. Y también en esa lista de los más buscados tenemos 3 Jedi que son completamente desconocidos. Por una parte tenemos a Casey Veradun y 2 más que sus nombres son completamente imperceptibles, ya que gracias a los cómics solo conocemos las iniciales de sus nombres y de sus apellidos. Sin embargo, el octavo Jedi de esta lista es justo el Maestro Quinlan Vos, quien supuestamente debería dirigirse a Kashyyyk antes de la Orden 66, pero en este nuevo canon no sabemos nada aún sobre él. Así que prácticamente puedo asegurarles que en los próximos números de la serie de Darth Vader, Quinlan Vos jugará un rol fundamental y obviamente aparecerá, ya que esa lista de blancos prioritarios básicamente es un checklist de los usuarios que Vader debería matar, y ese fue un primer guiño de la existencia de Quinlan Vos. Pero justo también en el cómic 17, Ferren Barr hizo una clara referencia al Maestro Vos diciendo que estaba vivo y diciéndole también a su discípula Verla que buscara a alguno de esos maestros que supuestamente estaban vivos. Así que para nada me parece que sea una casualidad que se haya mencionado a Quinlan Vos. Estoy completamente seguro que aparecerá más pronto de lo que creemos. Quizás sea una de las nuevas víctimas de Vader en su cacería, aunque claro, nunca se sabe. Hasta aquí son todas las preguntas de nuestros Patreons, y si alguna pregunta no está aquí, tendrás una respuesta personal mía ahí en el sitio. Ya que recuerda que también con tu apoyo en Patreon desde $1 al mes, tendrás acceso a la barra de comunidad con contenido exclusivo, comunicación directa todos los días conmigo y claro, apoyar el primer número del cómic canónico de La Sombra del Imperio al servicio de Darth Vader que pretendemos estrenar en diciembre de 2018. Y en verdad requerimos de su apoyo, Master, si queremos hacer que esta historia se vuelva realidad, ya que por mi parte tengo la intención que esta serie de cómics se convierta en algo habitual y gratuito al menos una vez al mes, Masters, donde podamos contar toda una historia sumamente oscura y despiadada justo en plena guerra civil entre los rebeldes e imperiales. Pero esas no son todas las preguntas en torno a por qué los Jedi no detuvieron la Orden 66, ya que la mejor de ellas aún está por llegar. Es así que aquí en YouTube, Diego ZapV3262 nos pregunta qué hubiera pasado si los clones no existieran. Y creo que sin duda esto le hubiera dado la victoria a los separatistas y de cualquier forma ellos hubieran erradicado a los Jedi, ya que el episodio 2 fue bastante claro. Los 10.000 Jedi que había eran superados por varios millones de droides de batalla. Era en sí una simple cuestión de números y por eso, sin siquiera cuestionárselo, utilizaron al ejército de los clones que supuestamente el maestro Jedi Saifo Dyas había mandado pedir a camino. Pero como también nos lo dijo Ferren Barr, los clones siempre estuvieron destinados a matar a los Jedi. Ese sería el gran error de la Orden, porque no verían entre ellos a sus propios verdugos, como también lo veremos un poco más adelante en la última pregunta de este video. Por otra parte, Miguel Riera nos hace una pregunta un tanto diferente pero sumamente interesante, ya que nos cuestiona sobre cuántos Jedi se convirtieron en Sith. Y creo que aquí la pregunta viene un poco porque se cree que los inquisidores bien pueden ser Sith, pero el propio emperador Palpatine nos confirmó que los inquisidores no son Sith. Son en sí simples lacayos del lado oscuro al servicio únicamente de los Sith, porque recordemos bien que solo puede haber 2 Sith. Pero contestando un poco más ampliamente esta pregunta, en el antiguo universo de Legends conocemos muchos más casos de Jedi que se hicieron Sith, y entre los más emblemáticos está Revan, que pasó justamente varias conversiones de un lado de la fuerza hacia el otro. Pero dentro de este nuevo canon solo se sabe de la existencia de 7 Sith que sí son canónicos, muchos de los cuales los hemos visto en películas o series. Sin embargo, solo 2 de ellos fueron originalmente Jedi que se convirtieron en Sith, justamente los conocidos casos de Anakin Skywalker y el Conde Dooku. Pero volviendo de nuevo al asunto de los clones y la Orden 66 en el cómic de Darth Vader, Yamata 1986 nos preguntó aquí en YouTube qué ocurrirá con el clon sobreviviente. Y creo que en sí ese tema da mucho para hablar al respecto, porque ese clon fue desmembrado de su brazo por la 9ª hermana inquisidora, que se dejó ahí a su suerte por el 6º hermano. Así que presumiblemente, al no verla más, ella pudo haber sobrevivido e incluso haber traicionado a los inquisidores para no regresar más con ellos. Sin embargo, al ver ese clon, él parecería sumamente confundido,
confundido, porque por una parte había obedecido a los inquisidores y a Vader, y luego gracias al uso de la Orden 66 él mismo los había traicionado. Así que me parece que estaba teniendo un conflicto moral bastante fuerte sobre qué lado tomar, porque ahora desde su perspectiva tanto Vader como todos los inquisidores siguen siendo Jedi que deben morir para completar la Orden 66. Así que creo que sería un excelente guiño en el futuro ver en alguna novela o en otro cómic cómo ese clon intenta hacer algún tipo de venganza en contra de esos usuarios oscuros que eliminaron a todo su escuadrón. Pero la madre de todas las preguntas, quien sí bautizó el video de esta semana con las preguntas del día, la trajo Gabriel Galleguillos, ya que al ver cómo el maestro Bar usó a los clones en su favor para así activar la Orden 66, nos preguntó por qué los Jedi no hicieron justo esto antes. Y esa es en sí una respuesta compleja, pero me sujetaré únicamente a lo que sabemos en este nuevo canon. Por una parte, los Jedi se vieron sorprendidos al iniciar la Guerra de los Clones. Fue un conflicto muy bien planeado por Palpatine para ascender al poder y sembrar el miedo en la galaxia para así obtener el apoyo popular para convertirse en un dictador. Así que al enterarse que un Jedi como Sifo Dyas había ordenado la construcción de un ejército de clones en camino, la Orden Jedi no dudaría en usar a los clones, porque ellos no creerían que pudieran ser en sí una amenaza. Y además de no usarlos, seguramente hubieran sido aplastados por los ejércitos separatistas, como lo vimos con la muerte de más de 200 Jedi en la batalla de Geonosis. Así que paradójicamente el mayor error de los Jedi fue su ignorancia, porque jamás nadie, como sí lo hizo Ferren Barr, se sometió a investigar más sobre la procedencia de esos clones. Y sí, hubo muchos Jedi en su tiempo como Mace Windu, Kit Fisto, Yoda, Ki-Adi-Mundi o incluso también Proset Tips, que se cuestionaron el rol que tenían que tener los Jedi en las guerras de los clones. De hecho, muchos de ellos se sentirían desolados y tendrían cientos de dudas en participar justamente en un conflicto tan bélico. Pero después de todo, las circunstancias y el brillante plan de los Sith los terminarían orillando a meterse en la batalla. Así que en realidad los Jedi, al estar sumergidos en la guerra, no detuvieron la Orden 66 porque desconocían de su existencia. Por lo que solo un Jedi tan bien preparado y años después de ver lo que había sucedido con la Orden 66 como lo fue en sí Ferren Barr, bien podría comprender todas las piezas del rompecabezas de este complot. Pero cuando lo descubrió ya era en sí demasiado tarde, y por eso Ferren Barr entendería bien que desde su perspectiva solo se podía combatir al lado oscuro con métodos en sí mucho más cuestionables, y así él mismo decidiría dejar de ser un Jedi, aunque también paradójicamente con esto que hizo terminaría de una forma u otra deteniendo los efectos de la Orden 66 en toda la galaxia, básicamente porque haría entender al Imperio que ya no podía usar a más clones en sus filas, y esto justo porque al usar la Orden 66 en contra de los inquisidores había justo ejemplificado lo que podría ser algún Jedi rebelde en contra de Vader o en sí en Palpatine de proponérselo, y eso era sumamente peligroso para los Sith. Así que básicamente Ferren Barr, 3 años después del episodio 3, le daría la razón más grande al emperador Palpatine para dejar de usar a los clones y solo usar reclutas Stormtroopers. Y además con ello, al usar esta Orden 66, también Ferren Barr daría pie a iniciar una proto-rebelión e inspirar a muchos Mon Calamari y Quarrens a resistirse en contra del Imperio, como justo lo vimos de parte del Rey Lichar y sobre todo con el almirante Radus, del cual su lucha duraría por casi 16 años hasta que su crucero Mon Calamari, el Profundity, terminaría siendo vencido justo en la mítica batalla de Scarif. Así que espero que con todo esto tengamos mucho más claro el brillante contexto narrativo que hay detrás de la serie de cómics de Darth Vader, y también a su vez por qué en sí los Jedi no usaron la Orden 66 en su favor. Pero si acaso quieres saber cómo fue posible que el maestro Ferren Barr usara los clones en su favor, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales, al igual que otros videos sobre los cómics de Darth Vader que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.